que hemos podido salir, como decimos acá, una camada de personas y músicos que realmente han sabido aprovechar la enseñanza de nuestros profesores. Y bueno, y resulta que Daniel y yo fuimos por muchos años compañeros. Daniel vivía a una cuadra de mi casa y Daniel y yo íbamos al conservatorio y después del conservatorio nos entramos a este bus chiquitito que le llamamos en Bolivia un minibús. Y yo, que tengo panza de cantante de ópera, porque soy cantante de ópera, obviamente siempre me dormía en el minibús. Y este Daniel, mi hermano del alma, no me despertaba. Entonces yo me dormía, él se bajaba en la casa y yo, ¿qué creen? Aparecía en la punta del cerro, ya despierto y decía, ¿dónde estoy? Y eso me pasaba miles de veces. Y eso con Daniel hablaba que, bueno, fueron experiencias tan lindas que ahora me acuerdo con él. Y bueno, de ahí empieza nuestra historia musical. Yo como cantante siempre tuve esas ansias de salir de mi país porque lamentablemente en Bolivia y en otros países de Latinoamérica vivimos en un país que es considerado un país tercermundista. Y bueno, para los que no saben lo que significa ser de un país tercermundista, es que nosotros tenemos que llegamos, las personas que quieren ser exitosas en cualquier campo, ya sea el musical o el campo no musical, llegas a un cierto límite. Y después de este cierto límite, toca el techo, como le decimos, y de ahí se quedan estancados, ya no pueden salir. Yo llegué a ese momento en mi vida como estudiante de canto, estudiante de música en ese entonces, y de ahí yo siempre quise salir a los Estados Unidos. Bueno, Honduras está más cerca que Bolivia con respecto a distancia y oportunidades para estar aquí en los Estados Unidos. Entonces, siempre yo me fijé la meta de poder salir a los Estados Unidos. Y en ese entonces, para mí era muy difícil salir porque en ese entonces habían ciertas estipulaciones en el campo artístico. Por ejemplo, si tú quisieras ser un cantante y estar enfrente de la gente, tenías que aparecerte como Cristian Castro o tenías que tener el look de Luis Miguel. Y yo, como parezco una papa bien cocida, entonces no tenía el look de Luis Miguel, no tenía el look de Cristian Castro. Y bueno, yo mandé mi música porque yo también soy compositor de música y mandé mi música y mandé mi música y mandé mi música y nunca escuché nada. Pero yo siempre he sido persistente. Desde la edad de ustedes, siempre he sido persistente. Nunca he tenido ese bichito que te dice, no vas a poder hacer algo. Entonces, ¿qué se llama? Déjalo. Haz otra cosa. Nunca. Eso a mí nunca me pasó. Yo era siempre persistente con mis metas. Algo que ustedes tienen que sacar de ustedes para tener ese bichito que nunca les deje de rendirse. Entonces, después de unos 2 años que yo mandaba cosas y quería hacer cosas, me llega una llamada de teléfono. Y esta llamada de teléfono a Bolivia dice, bueno, aquí te habla Quique Santander. Y bueno, Quique Santander es todavía un promotor gigante. Era un promotor en ese entonces era el manager de Cristian Castro y era el manager de Luis Miguel. Y me dice, bueno, te cuento que nos gusta tu música y nos gusta tu voz. Es increíble, es genial, pero tengo algo que decirte que no te va a gustar. Y yo digo, ¿y qué será? Don Quique, por favor, dígame qué es lo que usted me quiere decir, porque yo, para serle sincero, he esperado esta llamada por años. Entonces, Quique Santander me dice a mí, lamentablemente tú no tienes el look, lamentablemente tú no puedes estar en este entonces, tú no tienes la pinta para ser cantante. Y bueno, para mí fue una decepción total. Obviamente, uno empieza a renegar. Yo en ese entonces estaba empezando a enfurecerme por el hecho de que mira que soy moreno y que la gente me está mirando de otra forma y no puedo salir de eso.
Y Quique Santander me dice en esa conversación, me dice, mira, estamos interesados en ti, pero podemos comprar tu música. Compramos tu música y Cristian Castro canta tu música y bueno, ahí terminaría todo. ¿Cómo decidirías vender nuestra música? Porque en el campo artístico, para los que no saben esto, hay formas de poder vender tu música. Por ejemplo, si tú eres un compositor y quieres vender tu música, la puedes hacer en forma de total. Puedes volverte un ghostwriter, que le dicen acá. Entonces, el ghostwriter es una persona que hace la música, todo, pero que nunca sale su nombre y le da todos los derechos al compositor, a la persona que va a cantar o a la persona que quiere comprarla. Y bueno, tú nunca apareces. Sí, lo único que recibes es bastante dinero. Después hay la parte en la cual tú recibes un cierto porcentaje de regalías. Te pagan un cierto monto y luego arreglas el porcentaje de cuánto quieres recibir por esa canción. Bueno, en ese entonces, sí, yo ya sabía de eso porque estaba preparado. Y bueno, tomé una decisión que tal vez en ese entonces no haya sido la correcta, porque estábamos hablando de bastante dinero. Y bueno, lo que yo le dije a Quique Santander fue, mira, Quique, con todo respeto, voy a declinar tu oferta. Y esa fue la última vez que escuché de Quique Santander. Obviamente, después de colgar el teléfono, yo llamo a mi papá y porque mi papá no estaba ahí en ese día y le digo, acabo de decir no a Quique Santander. Y mi papá, porque no le di más detalles, y mi padre me dije, ¿qué? No puedo creer que acabas de decir eso. Y bueno, le expliqué todo y al final entendió. Justo después de eso, recibí una invitación por Don Francisco. No sé si ustedes saben quién es Don Francisco. Don Francisco hacía un show hasta unos años atrás que se llamaba Sábados Gigantes. Y bueno, fui invitado a cantar en ese programa y fui invitado para cantar en un concurso que se llamaba, en ese entonces creo que se llamaba El Viaje de las Estrellas o algo por el estilo. Entonces canté ahí, la gente le gustó. Lamentablemente no llegué hasta el final. Otra experiencia, una anécdota bonita en ese entonces, porque en ese entonces solo tenía 16 años. En ese entonces yo, cuando entré al camerino de Sábados Gigantes, justo a mi lado viene esta persona que la voy a pedir a Chayanne. No saben si ustedes lo conocen a Chayanne. Y Chayanne se sienta conmigo y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿A qué vienes? Porque le estaban dando el maquillaje a Chayanne y me estaban dando maquillaje a mí. A Pablo Valdivia. Y él tenía me dijo algo que es muy importante, que nunca se me va a olvidar. Y que mucha gente la dice y tal vez mucha gente ya les ha dicho a ustedes cuáles son las pautas para ser un músico exitoso. Y lo que él me dijo, bueno, primero, antes que nada, te deseo todo lo mejor, pero tienes que entender que si tú no haces esto con amor y si tú no lo sientes, entonces no vas a ver los resultados. Y para mí, cuando Chayanne me dijo eso, en serio que me cambió la forma de pensar, porque justo estaba a punto de entrar al escenario y obviamente estaba entrando con la forma equivocada de participar en un concurso, porque no estaba más enfocado en el premio y no estaba enfocado en el arte. Y eso para mí, bueno, no he tenido el tiempo en ese entonces de prepararme a enfocarme en lo que es necesario, en lo que es en crear ese arte único. Y bueno, en ese entonces lamentablemente no me fue mal, ni tampoco me fue bien, me quedé en el medio del concurso, me quedé en el medio. Pero eso me cambió la vida. Ese consejo de una persona que ya ha estado muchos años en el escenario me cambió. Entonces decidí salir de Bolivia por completo. Decidí salir y tratar. Y para mí en ese entonces obviamente estaba aprendiendo cómo funciona el sistema en los Estados Unidos. Que yo les digo desde ahora, desde un punto muy sincero, es fácil para una persona fuera de los Estados Unidos tratar de aplicar para entrar a la universidad de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Entonces yo empecé a buscar oportunidades, empecé a buscar universidades y sí fui aceptado a varias universidades. Ahora, lo más importante, por ejemplo, para una persona que quiere estudiar en los Estados Unidos es
obviamente tener ese sonido único. ¿Y a qué me refiero? Tal vez ustedes en esto han hablado con el maestro Daniel. Ese sonido único se refleja en todos los instrumentos, ya sea la parte vocal, ya sea la parte instrumental, ya sea la parte coral, bueno, lo que sea que esté relacionado con el arte, tiene que tener alma. Si no tiene el alma, entonces va a sonar bien, pero no va a sonar único. El sonido tiene que realmente ser único, el sonido. No pueden haber copias. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes hoy en día les digo, ¿sabes qué? Tú cantas muy lindo, pero tú estás cantando como Bruno Mars, tú estás cantando como una persona, tú estás emulando, tú estás copiando ese sonido. Y lo mismo pasa en la parte instrumental. Hay muchos instrumentalistas que sí suenan extremadamente bien, pero ese sonido ya lo escuchaste en algún otro lugar. La vibración del violín, la forma de tocar las dinámicas con la flauta o tal vez con otros instrumentos, eso es lo que te hace único. Y bueno, eso siempre para mí es lo más importante cuando hablo con un estudiante. Es importante decirle a este estudiante, si es que tú vas a hacer una copia barata, no hagas música. Si es que tú vas a ser una persona que crea un sonido único, entonces sí, ve hasta el final. Ahora, yendo para atrás, apliqué a las universidades, entré a una universidad acá en Georgia, estudié, después fui invitado para participar con una orquesta en Alemania, y en Alemania obviamente el mundo de la cultura es increíblemente diferente. Yo, por ejemplo, en ese entonces fui contratado para cantar música de Mozart solamente, y esta filarmónica se llamaba la Filarmónica de Württemberg en Alemania, que es cerca de los Alpes alemanes. Y me acuerdo en el primer ensayo, estas personas practicaban 2 compases una y otra vez, una y otra vez. Y el director, su nombre se llama Alexander Sumsi, que es un director muy conocido allá, practicaba y practicaba solo estos 2 compases. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Pero si suena bien. Pero el director escuchaba y veía que no había no había el sentimiento, no había el alma en el sonido. Y seguía practicándolo y seguía diciendo cosas. Yo ahí obviamente parado, esperando, Dios mío, ¿cuánto va a tardar esto? Y bueno, practicaron, no les miento, por más de 15, 20 minutos practicaron 2 compases. Imagínense, hasta que salgan esos compases. Entonces, ese nivel de calidad es lo que me ha guiado en los años posteriores a lo que estaba haciendo. Y para mí ha sido una experiencia genial ir a Europa y cantar con ellos. También Daniel, obviamente, y de seguro les contó la experiencia que él ha tenido en Italia, que bueno, como ustedes ya saben, en el mundo europeo, la música ya viene desde abajo y viene por generaciones. Es algo que deben hacerlo sí o sí y lo hacen muy bien. Y bueno, después de eso me vine acá y traté de cantar ópera con la Ópera de Nueva York. Ahora, para los que no saben... Perdón, Pablo, en el Daniel, Metropolitan, ¿verdad? En el Metropolitan Opera House. así es. La Metropolitan Opera of New York, así como buen gringo que ya mi mamá, mi papá me riñen porque me dicen, ay, que suenas como gringo y qué tal, qué cual. Pero yo vivo acá desde el 99, entonces ni modo. Entonces, ellos tienen cada año un concurso para cantantes. Y tienes que tener la edad tope para poder participar es los 30 años. Antes de eso puedes participar, obviamente. Y bueno, el primer año, así me botaron como perro por la calle. Fuera, shoo. Obviamente, si tú no estás preparado emocionalmente a recibir rechazos, no deberías ser músico en los Estados Unidos. El segundo año, me dijeron, está bien, pero no pasa nada. Pum. ¿Cuántos años tenías el primer año en que entonces, Daniel, yo tenía 23 años. 23 años. El primer año, ok. El primer año fue 23 años. No, perdón, 22 años.
22 años. Segundo año fue 23 años. Tercer año, fui porque tienen diferentes niveles de premio. Si clasificaste a las finales, eres ganador distrital, puedes ir a las finales, o tienes mención honoraria. El tercer año, gracias a Dios, recibí una mención honoraria. Y me dijo, y el jurado me dijo, tu francés es asqueroso, pero tu voz es linda. Por eso tienes la mención honoraria, porque esos tipos son extremadamente meticulosos con a quién van a escoger. Entonces, discúlpame, ya que estamos, el repertorio, ¿qué repertorio les pedían? ¿Cómo era? ¿O era algún repertorio libre? Para hacer bueno, el repertorio tienen que ser óperas. No puedes cantar operetas, no puedes cantar cosas que no hayan sido publicadas. Tienen que ser óperas que han sido publicadas. Y tienes que cantar en 3 diferentes idiomas. Tienes que cantar. Eso es importante. Sí. Eso es muy importante, sí, la dicción. Y bueno, justo el año en el cual me escogieron para mención honoraria, obviamente destrozaron mi francés porque mi francés era horrible. Y bueno, por ejemplo, el año pasado estaba cantando en la ópera de Tampa, estábamos cantando La Parche de Pearl, que es las perlas del pescador. Uy, Dios mío, que es un sufrimiento total. Y bueno, volviendo. El cuarto año, yo ya dije, no, bueno, ya fueron 3 años, me dijeron, no, ya pues ni modo, ya fue, la neta, ya fue. Gracias a Dios, salí ganador distrital del concurso de la ópera y tuve la oportunidad de ir hasta Nueva York y ahí en Nueva York me destrozaron. Pero estaba feliz de ser ganador distrital. Eso significa que fui ganador de 4 estados en los Estados Unidos y gané son como más de 100 cantantes. Y bueno, yo fui el número 1. Pero el mundo de la ópera es increíblemente meticuloso, necesita el estudio necesario, necesita esa pasión, es otro mundo, es un mundo más, es el arte más difícil con respecto a la parte vocal. El Broadway viene detrás de la parte de la ópera y después obviamente viene el pop y bueno, y al final viene el pum, ta, pum, ta, pum, el reggaetón. No sé si a ustedes les gusta el reggaetón, pero seguro escuchan reggaetón. Pues, ¿no? Ok, bien. Pero bueno, entonces salió eso. Decidí, después de haber ganado la distrital, fui a Nueva York y de Nueva York ahí me quedé en el concurso. Después de eso, medio que por cosas personales decidí cambiarme a un modo más jazzístico, a una parte que no necesitaba tanto trabajo meticuloso. Entonces decidí audicionar para un grupo que se llama Big Ray and the Cool Cats, que es un grupo que hace música para... ellos cantan para las inauguraciones presidenciales de todos los presidentes de los Estados Unidos, cantan para personas muy afluentes. Y yo audicioné para ser ¿cómo se dice? El crooner, el cantante que hace las baladas románticas en la banda. Y me aceptaron. Obviamente que tienes que ser muy meticuloso con el trabajo en el inglés, porque si no, no suena bien. Entonces tenías que trabajar sí o sí muy bien en tu inglés. Y bueno, con ellos trabajé por 4 años. Ha sido una experiencia muy linda, una experiencia realmente increíble porque, como ya les dije anteriormente, he tenido la dicha de poder cantar para el presidente de los Estados Unidos. He tenido la oportunidad de conocer a Bill Gates. No sé si ustedes saben quién es Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, y fuimos hasta su casa a cantar. También a otras personalidades de Hollywood que fuimos hasta Los Ángeles a cantar. Y era una experiencia muy linda porque era una big band. Y si ustedes saben lo que es una big band, es mayormente metales, ¿no? Los saxofones y las trompetas, trombones y todas esas cosas. Y era una experiencia muy, muy linda. Y
haber trabajado con él, su nombre es Ray Cadell, porque él era trompetista de Frank Sinatra. Entonces, para mí ha sido un honor poder haber cantado con ellos por corto tiempo. El hecho de haberlo dejado es porque en ese entonces yo ya estaba casado y en el mundo del arte en los Estados Unidos, cuando eres una persona, un obrero trabajador, significa cuando tienes que trabajar todo el tiempo. Entonces, en ese entonces nosotros trabajábamos de jueves a domingo. Y el jueves yo me subía al avión y viajábamos hasta el domingo y el domingo ya volví a mi casa. Y eso obviamente tú tienes que ver la calidad de vida que tú puedes tener como persona adulta y como Con músico. familia. Como familia, porque es muy importante. Claro. Al final del día sí hay todo esto lo que podemos estar hablando, pero tienes que entender que tienes que prestar atención a lo que significa y lo que vale más, que al final del día es tu familia, las personas que te rodean. Entonces, para mí fue una decisión muy difícil haber salido del grupo porque yo noté que me estaba alejando más de mi esposa porque estaba todo el tiempo afuera viajando y los días de fines de semana donde no trabajaba, mi esposa estaba sola. Y gracias a Dios no teníamos hijos en ese entonces. Entonces, tomé la decisión de salir de ahí y retomar el campo de la ópera. A la misma vez, en ese entonces, también decidí enfocarme en la parte de educación, porque otro de mis grados fue la parte pedagógica. Y desde ese entonces yo empecé a enseñar privadamente y públicamente. Estaba en una escuela en Washington, D.C. en ese entonces. Y ahí empezó mi pasión para hacer los musicales, la parte de Broadway. Y empecé a enseñar por muchos años hasta ahora y crear obras musicales a la misma vez de ser una persona que canta en la ópera de Tampa. Yo, por ejemplo, a Daniel le estaba contando que, obviamente, como ya les decía, una persona se tiene que preparar tanto para audicionar para una ópera, porque las óperas en realidad son más escasas cada año que pasa. Entonces, la demanda, hay bastantes cantantes, pero no hay óperas. Entonces, tú realmente tienes que ser muy bueno para que te den ese trabajo. Y fui afortunado en mediados de febrero, que estaba a punto de hacer mi primer rol principal con la ópera de Tampa, yo trabajo con ellos. Este es mi tercer año ya. Soy empleado de la ópera de Tampa y cantamos con ellos. Y bueno, pasó el apocalipsis acá con el corona y se derrumbó todo, ¿no? Más bien, gracias a Dios, como profesor, todavía tengo la oportunidad de enseñar a mis estudiantes y también soy profesor de una escuela. Como ustedes están haciendo este conversatorio, también nosotros estamos haciendo clases por el internet. Entonces, volviendo un poco, después de la parte de empezar a enseñar, tuve también la oportunidad de trabajar en Nueva York. Fui invitado porque en mi tercer año ya como profesor de artes escénicas, fui invitado a participar en una compañía que se llama Stage Theater, que es el teatro, la compañía de teatro más grande en Washington, D.C. Y trabajé con ellos. Y gracias a ellos fui invitado a participar en el Lincoln Center también para un programa similar y trabajar con niños. Bueno, no niños, empezando desde tercer grado hasta 12º grado. Niños. Y para mí eso fue un incentivo ver a la gente que recién está empezando a enseñarles a respetar lo que es la música. Yo veo la música diferente, de una forma diferente, y lo que siento lo digo de una forma diferente. Yo, por ejemplo, cuando estoy con un alumno por primera vez, yo le digo a mi alumno, tú tienes que dejar de pensar en ser músico. Tú tienes que enfocarte en ser un artesano de la música, que es diferente. Un músico puede aprender la parte mecánica, la parte vocal, y puede crear un sonido bueno.
pero no un artesano. Un artesano se dedica a los detalles de la música, de la pieza. Y justamente en la música nosotros decimos una pieza musical. El artesano mira la pieza que ya está creada y crea los detalles y lo hace único, lo hace vivir a esa pieza, lo hace sentir a la pieza que tú estás trabajando. Y es por eso que cuando yo enseño a una persona, le digo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Si tu gol es solo crear un buen sonido, entonces es una pérdida de tiempo. Pero si tú te quieres enfocar y crear algo que es único, entonces ahí recién estamos hablando de magia. La música es magia. La música tiene el poder de cambiar vidas. La música abre puertas que otras cosas no pueden abrir. Por ejemplo, si estás en una situación difícil, bueno, yo puedo cantar algo y cantas una canción, la gente completamente cambia su vida. O puedo tocar una canción, la gente completamente cambia su tono porque tú entras al alma de esa persona, de esas personas que te están escuchando. Y nosotros como músicos tenemos ese poder de, en buena forma lo digo, manipular las emociones de los seres humanos. Tenemos ese poder de crear emociones en los seres humanos. Tenemos esa oportunidad de ser únicos y crear esas experiencias inolvidables en la gente que escucha nuestra música. Es por eso que a mí me gusta, me encanta poner el detalle en todas las cosas que hago. Mi consejo de conejo es que cada vez que ustedes agarren el instrumento o canten, háganlo único, háganlo único. Y si suena que ya suena bien, si realmente se ponen a pensar, todavía hay mucho trabajo por hacer porque la música puede ir más allá de solo el sonido. Y tal vez Daniel puede corroborar mis palabras. Y bueno, ahora sigo yo enseñando y tratando de cambiar esa mentalidad del músico. Por ejemplo, en el campo de la educación, si una persona aquí en los Estados Unidos, si tú te quieres preparar para una universidad, hay diferentes pasos a seguir. Por ejemplo, el paso número 1, que es como en todas partes del mundo, hay un cierto delineamiento de requerimientos que tú tienes que seguir para entrar a la universidad. Por ejemplo, tienes que tocar una área barroca, algo moderno, bla, bla, bla. Es lo que siempre piden en todas las universidades. Y bueno, lo bueno de tratar de aplicar a la parte artística de universidad es efectiva, porque, por ejemplo, mucha gente dice, ¿no? Que tú como mi hijo vas a ser ingeniero, vas a entrar a ingeniería. ¿Y el músico qué va a hacer? Oh, no, músico, te mueres de hambre. No, no vas a ser músico. No, usted me va a ser doctor. Y esas son las cosas que a veces muchos los padres dicen. Que sí, hasta cierto punto nosotros tenemos que respetar y obedecer a nuestros padres. Pero si realmente tú tienes esa pasión, entonces tú te pones a practicar esto. Y por ejemplo, si quieres aplicar en los Estados Unidos, como ya te he dicho, hay bastantes programas que tú puedes aplicar para poder entrar a una universidad en los Estados Unidos. Entonces tú aplicas, estudias tu inglés, obviamente, presentas esas audiciones a la universidad y esperas, obviamente, a una respuesta. Ahora, una vez que, por ejemplo, hay personas que sí quieren entrar a la universidad, pero quieren ser ingenieros, pero también aman la música. Ese es otro secreto que yo tengo, por ejemplo. Por ejemplo, hace 2 años había un estudiante que era increíble en el piano. Increíble en el piano. Entonces, yo le ayudé a preparar la audición para que entre a Penn State, que es una universidad Ivy League, que le dicen acá. Y él entró gracias a la parte musical, porque, como ya les dije, hay miles, cientos de miles realmente que quieren entrar a una carrera que es una carrera popular, digamos, ingeniería. Pero en el campo de música hay cientos, no son miles. Y estamos hablando de una universidad que sí es prestigiosa, pero no está enfocada en la parte musical. Por ejemplo, Yale o Penn State son universidades que son prestigiosas, pero que no están enfocadas. Sí tienen un programa excelente en música, pero no son dedicadas específicamente a la música. Entonces, yo le ayudé a preparar esta audición
y lo aceptaron porque lo negaron antes para la parte de ingeniería y sí lo aceptaron para la parte de música. Entonces, lo que él hizo es, él entró a la carrera de música y estudió por un año entero la carrera de música. Luego cambió su carrera y dejó la parte musical como una minor. En los Estados Unidos, no sé si en el sistema educativo de Honduras, en Estados Unidos puedes salir como técnico superior de música y obviamente con bachillerato puede ser licenciado en ingeniería o licenciado en administración de empresas. Entonces tienes esa oportunidad de salir y tener 2 grados. Entonces eso es lo que él hizo. Cambió su grado, pero sí entró a la universidad por la puerta trasera, si se podría decir eso. Y bueno, hay formas de entrar a una universidad en Estados Unidos. Hay formas de que si ustedes en detalle, por ejemplo, tú, Daniel, quieres que te ayuden a crear unos programas en los cuales ellos pueden aplicar. Estamos hablando de las personas que ya están a punto de entrar a nivel universidad. Yo te puedo dar pautas y secretos para que ellos puedan hacerlo. Y obviamente lo más interesante de esto es que tienen que saber que Estados Unidos tiene bastante dinero para las artes. Y uno tiene que saber cómo sacar ese dinero del gobierno para poder aplicarlo en las artes. Por ejemplo, en los Estados Unidos tienes la oportunidad de crear una carta increíble explicando qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, una persona quiere componer una ópera o una persona quiere componer una sinfonía entera y escribe una carta detallada, empieza a decirles qué es lo que quiere y eso aplica a los Estados Unidos, al gobierno, y te dan un grant, te dan un fondo específico. Y con ese fondo específico tú puedes vivir por un año pagado por el gobierno de los Estados Unidos y sin preocuparte porque él es tu ingreso y tú puedes crear tu sinfonía, tú puedes, y no es solamente para música, también es para un pintor o para un escritor, es todo relacionado con las artes. Realmente en este país, si una persona busca, encuentra. Y eso para mí ha sido lo más importante. Yo he vivido de la música en este país toda mi vida y siempre, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de vivir cómodamente en este aspecto. Obviamente, sí, se tiene que trabajar duro y ustedes ya lo saben y tal vez lo han escuchado. Aquí dicen que uno se muere trabajando, pero no es la verdad. Pero si tú encuentras ese niche, esa cosa que te pique, te gusta y que lo haces con amor y con pasión, entonces es fácil encontrar el dinero, es fácil encontrar esas oportunidades en este país, que por eso le dicen el país de las oportunidades. Y yo como inmigrante no he tenido las trabas para poder encontrar eso, porque siempre he estado buscando y buscando todas las oportunidades disponibles para mí. No sé si tal vez ustedes tengan algunas preguntas. Estoy viendo el chat gigantesco y ya cállense. Ok, entonces. Lastimosamente, algunos muchachos están ahí, medio que no, están escuchando seguro, pero también creen que no los estamos escuchando leyendo, pero no, tranquilo, que es sumamente interesante este punto que estamos hablando, porque de eso se basaba, o sea, ese conversatorio era, y eso es lo que me imagino que es importante para ellos, es estudiar y vivir del arte en los Estados Unidos. Y realmente sin necesidad de hacerte algunas preguntas, nos estás comenzando a quitar varias dudas y varias situaciones que creo que es muy importante, sobre todo para ellos, porque ellos son el presente, pero también son el futuro. Y muchos de esos alumnos, que prácticamente son muchos muy talentosos, jóvenes que tienen muchos sueños, seguramente quieren conocer otros países, quieren poder estudiar y quieren realmente tener este tipo de guía para poder, y yo creo que qué mejor situación ahorita tener una persona directamente, por ejemplo tú que estás ahorita comentando este tipo de cosas, es solamente muy provechoso y muy importante para los alumnos seguramente. Así es, querido Daniel. Realmente llega un punto en el cual obviamente
a una edad, a diferentes edades, una persona no es seria con respecto a qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero ya cuando llegas a una cierta edad, yo por ejemplo ya estoy en mis 40, llegas a una cierta edad en el cual tú dices, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Estoy haciendo algo que me gusta? ¿Estoy haciendo algo que amo? ¿Estoy usando la pasión que tengo para hacer algo, en algo que me está dando alegría? Porque si no piensas en eso, entonces siempre vas a merodear en el planeta como una persona más del montón. Y obviamente nosotros como músicos tenemos esa oportunidad de realmente cambiar y crear un sonido que alegre a la gente, que cambie la actitud de la gente, que cambie los ánimos, incluso, por ejemplo, durante este trágico episodio que todo el mundo está viviendo, lo primero que ustedes van a ver y se van a asomar es a la música. Hay artistas que están haciendo música, hay artistas que están tratando, es la forma en que nosotros recibimos ese confort de ser humanos nuevamente, es con la música y nada más que la música. Ustedes tienen ese poder. Y ustedes, mi consejo es que saquen el jugo, saquen la oportunidad de sus profesores y no no lleguen solo a este tope. Hacer la tareita y basta. Que no haga todo eso. Y, por ejemplo, he tenido un consejo, por ejemplo, yo después de haber ya salido, empecé a trabajar con Steve Gathman. Steve Gathman es una persona, él es el chorus master de la Ópera Nacional de los Estados Unidos. Y yo siempre quise que él sea mi vocal coach, no profesor de canto, pero la persona que, como tu entrenador de vocal. Que te guía, claro. Y yo me acuerdo mi primera sesión con él, obviamente yo ya era adulto, supuestamente ya lo sabía todo. Y sí tengo que admitir en ese entonces, yo obviamente pensaba que ya lo creía, que ya lo sabía todo, que fue un error garrafal. Me dijo, ¿sabes qué? Tu dicción es la peor dicción que he escuchado en toda mi vida. Y los crescendos, tus decrescendos, son una porquería. Así me lo dijo, así una persona que yo por ejemplo, en ese entonces yo ya había ido a Alemania a cantar, ya estaba supuestamente, bueno, obviamente como te dije, tenía la percepción incorrecta acerca de mí. Me hizo bolsa el tipo, me dijo lo peor que tienes, y usualmente un profesor de música siempre es, como dicen en México, neto la neta. Yo con mis alumnos soy neto la neta. Si suena como un pobre chanchito que le pisas la cola y son gatos corriendo, y si suena así, yo te lo voy a decir de la forma más, bueno, a veces soy muy duro, pero eso hizo mi profesor. Me lo dijo. Y tú, Daniel, por ejemplo, si te acuerdas de nuestro profesor japonés Koichi Fuki. Koichi Fuki. Sí, era así. Y bueno, la forma de que Era un poquito extremo también él, no sé si te acuerdas. Era extremo y Habían... te puso en problemas, pero no estoy diciendo que te vayas a ese extremo, ¿no? Pero sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de haber conocido este tipo de personas, ¿no? El lado oscuro. Acuérdate cuando se enojaba, que se enojaba realmente tanto a veces con algunos alumnos que los agarraba de los pies y los sacaba por la ventana, ¿verdad? Hacia afuera. Una vez estábamos en una práctica de coro y agarró un banco de la sala de estudios y la botó a nosotros. Y obviamente la pared estaba con un hueco gigante. Pero sí, a lo que me refería que uno tiene que tener esa humildad para recibir esa crítica. Claro. Y eso es lo que te hace único. Y, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con él, tuve que deshacer todas esas percepciones que tenía, que eran erróneas en ese entonces, en la cual yo pensaba que era algo, pero en realidad no era nada. Y tenía que descubrir mi voz otra vez para poder entender y salir de esta parte de arriba. Tuve que salir, yo ya pensaba que este era el final mío, porque ya aquí estaba Bolivia y aquí estaban los Estados Unidos y yo ya estaba cantando y me estaba yendo súper bien. Pero ¿qué creen? Había algo más allá. Y eso siempre va a pasar con un músico. Si un músico dice, bueno, yo ya soy
el Dios de la música y ya no puedo aprender más. Dios mío, eres Es el el músico principio equivocado. del fin. Es el principio del fin. Es el principio del fin. Gracias a Dios yo me di cuenta que no, que realmente tuve que cambiar y era un sopapo de realidad para mí. Entonces tuve que redescubrir mi voz, ver el mundo artístico de otra forma y realmente eso me ayudó bastante. La humildad es tan necesaria en este campo, porque yo, por ejemplo, otra experiencia cuando estaba cantando con el trompetista de Frank Sinatra, había un trombonista que realmente no era puntual, a veces no se aparecía a tiempo, y bueno, era tan corto que hizo estas tonteras que me acuerdo una vez estábamos en Carolina del Norte y lo llamó al tipo y le dijo, ¿sabes qué? Este es tu último concierto y hay un reemplazante tuyo esperando en el carro afuera. En Estados Unidos hay tantos músicos, tantos miles de músicos, que si tú no haces lo que tienes que hacer y no respetas, no eres profesional, no eres humilde y No eres eres un... disciplinado. eh, ¿Qué crees? En 2 segundos, en un abrir y cerrar de ojos, va a estar tu reemplazante y ese reemplazante va a estar mejor que tú. Definitivamente. Y también tienes que entender que una vez que ya estás en un nivel más avanzado, tienes que tener ese pensamiento en la parte de atrás tuyo, que siempre va a haber una persona que es mejor que tú. Siempre. Si tienes ese pensamiento, si tienes esa idea, entonces eso te va a empujar a seguir. Es como si tú estás corriendo y miras por atrás y tú vas a saber que siempre hay alguien que va a estar ahí respirando en tu cuello, que siempre va a ser mejor que tú. Y con esa mentalidad yo pude cambiar muchas cosas. Tuve acceso a otras cosas y fue más beneficioso para mí poder cambiar y ver esa forma de ser como artista, como músico, uh, sabiendo que siempre va a haber alguien mejor y que siempre tengo que aceptar cosas y ser humilde como músico y buen trabajador artesano de la música. Alguien me preguntaba, estaba viendo en las preguntas, ¿qué instrumento tocas? Bueno, quisiera llamarme un multi-instrumentalista porque me gusta tocar todo. Por ejemplo, acá estoy con la guitarra, tengo también el violín, tengo el piano que está acá. Hasta tengo instrumentos nativos de Bolivia, pero en realidad sí, mi instrumento más fuerte es el piano. Me encanta el piano. Y cada vez que yo compongo algo, obviamente me voy al piano y después del piano sería la guitarra y después de la guitarra serían instrumentos de viento. Pero obviamente eso tarda bastantes años en poder tocar y tocarlos bien. Es trabajo duro. El rango de mi voz, yo soy tenor y ¿cómo le dicen full voice? Voz de pecho le dicen. Voz de pecho es hasta la D, de 1, 2, 3, 4, de 5 es mi nota más alta. Y mi nota más baja es, una buena nota sería el E3. Entonces, este es mi rango. Eso es lo que canto. Puede tocar y cantar algo. Pablo, discúlpame. Si nos Dime, puedes Daniel. comentar, aparte, porque obviamente tú ahorita nos estás comentando toda la parte esa musical, pero quisiéramos, y creo que sería importante, y que ellos conozcan, el campo tuyo también de la dirección escénica. Si puedes contar algo sobre eso, que eso también es algo totalmente que no se conoce mucho, muy nuevo y sumamente importante. El otro día hemos tenido una reunión, un conversatorio con una cantante muy famosa, no sé si escuchaste de ella, Marina Rebeca. Ella cantó mucho Sí, en sí, el, sí. en el Metropolitan, Scala y bueno, todos los teatros más importantes del mundo. Y le preguntaron a ella, a los alumnos, eso, ¿cuál era uno de los problemas más graves que tuvo en la carrera, ¿no? Y ella dijo, uno de los problemas generales que tuvo es que no tenía muy buena, con algunos directores de escena,
comunicación, porque por ejemplo había algunos que le decían que tenía que ponerse de cabeza, saltar como amor, mientras tanto tenía que cantar la violeta y hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es muy importante que ahora los muchachos que están acá también escuchen del punto de vista ese, la parte tuya, la parte de ese tipo de trabajo también. Y bueno, sí, la parte escénica, la parte de dirección escénica es todo un mundo diferente. Por ejemplo, si uno se pone a pensar en la parte musical Sí, y también se pone a pensar en la parte artística, uno tiene que ver esas dos partes que son obviamente, se juntan al final de la producción como partes únicas e independientes cuando se está preparando algo. ¿Y por claro. qué lo digo eso? Por ejemplo, um, hay esa parte que es la parte melódica, la parte armónica, la parte de encontrarle el tono perfecto que esté de acuerdo al director de la orquesta, al director del coro. Pero tiene que haber también esta parte en la cual tú tienes que tener esa mente abierta de poder satisfacer los deseos del director de artes escénicas. Exacto. Porque es completamente diferente. Volviendo a la parte, porque hay dos niveles. Podría ser la parte de Broadway, que la parte de Broadway obviamente es más unida a la parte, los dos están más unidos, pero en el mundo de la ópera son más separados. Por ejemplo, mi última ópera que canté acá en Tampa fue, hicimos Los Piratas del Penzance, The Pirates of the Penzance, que es una opereta. Y antes de eso nosotros cantamos Carmen, de Georges Bizet. Entonces, por ejemplo, si te digo la experiencia de la parte escénica, en la parte escénica nosotros siempre encontramos a un director que tiene una visión única para esa obra. Y obviamente uno como artista, como cantante, tiene que tener esa parte artística, tiene que entender que no solo es la parte de cantar, tiene que ser esa parte en la cual tú, con tus acciones, con tus expresiones faciales, con la expresión de las manos, hasta el movimiento de los pies, tienes que expresar algo que realmente encaje en la visión del artista, el director de artes escénicas, el director escénico. Porque si no puedes entender eso, entonces vas a tener problemas juntar esas dos cosas y volverlas en una sola cosa. Es muy Claro. difícil, es muy difícil. Y como ya dije, Broadway es más fácil, porque Broadway es más musical. Usualmente el director de artes escénicas a veces también puede ser el director de la parte musical. Entonces, es más junto comparado con la parte operática. Pero al final del día, el resultado tiene que ser siempre el mismo. Tienes que enfocarte diferentemente en la parte vocal y diferentemente en la parte escénica. Tienes que preparar, si tú estás en un nivel profesional, tienes que prepararte con tu entrenador vocal en la parte vocal y tienes que tener un entrenador en la parte artística, en la parte La parte. escénica. Yo, por ejemplo, como ya les decía, tuve el honor de ser aceptado para cantar como Goro de Madame Butterfly. Y, Butterfly, sí. y para yo prepararme para esa audición, tuve que prepararme con mi entrenador vocal separadamente y después al día siguiente iba con mi entrenador de artes escénicas y trabajaba con él. Y como ya les dije, sí soy cantante profesional, pero todavía necesito que alguien esté en mi frente. Por eso, por ejemplo, un Itzhak Perlman tiene que tener un conductor, tiene que tener un maestro que lo conduzca. Entonces, lo mismo tiene que pasar con otras personas que ya son profesionales. Tienes que tener esa visión de esa persona, tienes que tener esa ayuda para que puedas entender y cómo juntar esas dos cosas. Claro, claro, claro. No, bueno, creo que es realmente muy interesante lo que estás diciendo, porque, bueno, como tú sabrás, aquí en Honduras se hace muy poca ópera. La verdad, se hace en San Pedro Sula, creo que se hizo una vez o dos veces hace unos cuantos años, pero lastimosamente no hay esa cultura y es realmente una lástima porque, bueno, es un arte maravilloso el arte de la ópera, pero ahí sabemos perfectamente que en el arte de la ópera no es solamente la música, ahí viene un trabajo
increíblemente gigantesco de un montón de personas que están especializadas cada uno en su campo, ¿no? Que estamos hablando de director de escena, escenógrafos, vestuarios, bueno, todo lo que hay, lo de la ópera, y eso realmente es un mundo muy importante que los alumnos nuestros lastimosamente no lo conocen tampoco tanto porque no hay lastimosamente esa gran posibilidad acá. Es un sueño que quisiéramos que al menos haya una ópera al año, al menos al principio, que al menos en San Pedro, porque tenemos un teatro muy lindo. El Teatro Saibe es un teatro de San Pedro, donde es un teatro bastante moderno, me parece que es del año 2000, pero que tiene la fosa, tiene absolutamente todo, pero lastimosamente, sabes muy bien, cuesta mucho dinero hacer una ópera. Y como la gente no conoce tampoco, es ese mayor factor, prácticamente. Ok, voy a responder algunas de las preguntas. Elisa Claro, Duarte claro. dice, podría parecerse a una carrera, como usted dijo, cuando va muy enfrente, no mira a la gente por detrás, pero eso significa que no hay nadie por delante. Bueno, siempre, obviamente, siempre va a haber gente por delante. Es una pelea. El mundo artístico es siempre, el mundo artístico es el mundo más difícil. Es el mundo más difícil con respecto a encontrar trabajo. Así es que siempre tienes que ver atrás, adelante, para atrás, porque siempre va a haber alguien que va a ser mejor tuyo. Y siempre va a haber la gente que está enfrente tuyo, va a ser la gente que tal vez ya está 3 pasos adelante y ya está en trabajo, en el trabajo que tú quieres. La otra pregunta dice, ¿se arrepiente de algo en su carrera de músico? ¿Cree que pudo haber logrado más de lo que está satisfecho por lo que... Yo en este momento, es una buena pregunta, porque he vivido de la música toda mi vida. Como ya te dije, en el pasado hubo cosas que me arrepiento como, no como músico, pero como ser humano, porque no supe diferenciar el tiempo, porque siempre estaba trabajando en los fines de semana y no estaba poniendo atención a lo que valía más, que era mi familia. Entonces, si me arrepentiría, sería no poder haber manejado mi tiempo correctamente. Y balancear el mundo artístico con el mundo personal. Otra pregunta, ¿usted opina que nuestra meta para mejorar tiene que ser mejorar con nosotros? ¿Usted opina que nuestra meta para mejorar tiene que ser alcanzar a alguien o mejorar por nosotros? Muy buena pregunta. En mi opinión, obviamente, en mi humilde opinión, lo que yo hago es, obviamente, sí, nosotros tenemos acceso a ver qué es lo que está pasando en el mundo artístico, ya sea vocal, ya sea instrumental. Por ejemplo, puedes ver, ok, aquí hay un trombonista que suena increíblemente, quiero ser como esta persona o quiero ser algún día llegar a ese nivel. Entonces, lo que tú haces no es enfocarte en eso. Sí sabes que existe alguien ahí. Sí sabes que siempre habrá alguien mejor, pero tú siempre te tienes que enfocar en tu trabajo, en tu artesanía, en cómo pulir las cosas, porque si te empiezas a enfocar en otras personas, lo único que vas a hacer es copiar a esa persona, porque estás tan enfocado en esta persona, estás tan enfocado en este sonido, que al final del día has trabajado tanto y con mucho esfuerzo. Tú escuchas lo que tocas o lo que cantas y luego escuchas a la persona que tú has seguido por tanto tiempo. ¿Y qué crees que va a pasar? Uy, si suena igualito, si suena lo mismo, vas a ser una copia del original. Y nunca tú quieres ser una copia del original. Si tú vives para ser una copia, entonces no deberías ser músico. Tienes que ser original siempre. Toda tu vida tienes que buscar ese sonido único que les dije al principio. Ok, otra pregunta. Creo que hay una pregunta más. Oh, está muy triste. ¿Cuál considera los idiomas más esenciales? ¿Cuáles consideras? Ok, bueno, obviamente si estás en los Estados Unidos, tienes que hablar inglés, sí o sí. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo les pedía a mis compañeros de universidad, a mis compañeros de cuarto, no me traten háblenme difícil, cosas difíciles, háblenme rápido, háblenme como si estuvieran hablando a una persona normal, porque si me tratan de tratar como un niñito, como un bebé, tratando de hablarme lento, entonces nunca voy a aprender. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita puedo cambiar inmediatamente al inglés y lo puedo hacer. Les doy, por ejemplo, un ejemplo, porque con mis hijos, lamentablemente, solo hablo en inglés. But I can change to English right away and
people will never find that I can speak in English and I can speak in Spanish. It's completely different. People, oh, you don't sound like a Bolivian. You sound like an American. ¿Ven? Entonces, puedo cambiar directamente al inglés y la gente nunca va a saber si está hablando con una persona que habla inglés o una persona que habla español. El maestro Daniel también, él puede hablar italiano perfectamente. Y obviamente yo les aseguro que Daniel ha trabajado en su italiano para poder masterizar ese sonido, para que pueda sonar como una persona italiana. Obviamente todo requiere trabajo. Como ya les dije, yo tuve que deshacer mi francés y tuve que reaprender el francés para poder sonar como una persona francesa. Ahora, gracias a Dios, mi dicción francesa es buena, mi alemán también, el italiano también, pero fue un camino muy, muy largo. Ok, otras preguntas. El consejo para todos los cantantes líricos es una vez más les digo, es trabajar extremadamente en los detalles del sonido. Una vez más lo digo, no es solo cantar afinadamente. Es imperativo sacar un sonido único. Es imperativo saber que tu vibrato es único, que los melismas que hagas si estás cantando otra cosa que no sea lírica, sea única, que no estés copiando a otras personas, que tu ¿cómo le dicen? Vocal range. El rango de voz. Tu registro de voz, Sí. registro de voz sea algo, es como decir, este es mi paquete. Aquí puedo cantar eso y cuando te digan, ok, puedo cantar il trovatore di quella pira y puedes cantar un do sostenido sin ningún problema o si quieres cantar otras cosas, que tu registro sea, tienes que tener y saber exactamente qué notas puedes cantar con calidad. ¿Ok? Claro. Muy buenas tardes. Yo estaba a aplicar a la universidad en los Estados Unidos, pero no por el lado de música clásica, porque no me gusta mucho. ¿Ok? Eso se respeta. Entonces, como escuché un poco de jazz, quería hacer los requisitos. Muy buena pregunta de Diego Enríquez. Te cuento que en la parte del jazz es todavía mejor, porque el jazz es un círculo tan chiquito. Y sí, en las universidades de los Estados Unidos hay programas de jazz. Incluso en universidades que son así, en el medio de la nada, hay programas de jazz, porque algunas universidades, por requerimiento del currículum que tienen que aprobar por el Estado, tienen que tener un programa de jazz. Entonces, obviamente, si tú hablas de Berkeley, que es una de las universidades más conocidas para el jazz, o puedes enfocarte en el Peabody, o NYU tiene un programa gigante de jazz. Lo único que yo te aconsejaría es que busques las estipulaciones que tienen para aplicar a la universidad. Trabajes en eso, obviamente, con tus profesores en la escuela allá en Honduras, que te ayuden para preparar este paquete y preséntalo, mándalo. Hay mucha gente que dice, no, pero es tan lejos, imposible que me acepten. Ahí ya empezaste a fallar. Ahí ya empezó el paso equivocado. Tú realmente tienes que ir como un chico que no sabe nadar y te tienes que lanzar. Si tú realmente tienes las ganas de salir a flote, te juro que vas a salir a flote, porque lo hiciste, tomaste ese paso de inseguridad y lo volviste en un paso de seguridad. Y mucha gente no lo hace, mucha gente que es talentosísima, muy talentosa, al final de su vida está con su guitarra, con su violín debajo de su cama, porque en un entonces tuvo esa pasión, tuvo esas energías, pero nunca se atrevió a dar ese paso que realmente parece difícil, que es un paso, es como un salto al precipicio, pero que no lo es. Y uno nunca pierdes nada si mandas algo y te dicen que no. No pierdes. ¿En qué vas a? Lo único que te hace, para mí en mi caso, me hace más fuerte. Me dice, ok, me dijeron no, entonces voy a aplicar a otras 4 universidades. Si me dijeron no en una, aplico para 4. Porque tengo que tener esa mentalidad, porque sí quiero salir, quiero irme de acá, quiero ser el mejor jazzista. Entonces sigo tratando y sigo tratando. Y sí van a haber piedras en el camino. Sí van a haber rechazos. En el campo musical, Daniel también puede corroborar eso.
Sí, Claro, van a haber personas que te van a decir, ¿sabes qué? Tu arte no no sirve nos para funciona acá. nada. Y va a haber una persona, va a haber una puerta que se va a abrir, pero tienes que hacer ese salto. A ver, Pero otra pregunta. para que se abran, para que se abra una puerta hay que tocar 100 puertas. Tal vez una se Así, abre. así es. Y bueno, tal vez otra pregunta que me hacen, ¿cuándo empecé a cantar? Yo empecé a cantar a los 4 años. En Bolivia ahí había solo un canal de televisión. Y bueno, porque somos un país tercermundista. Y en ese canal no, había un show de niños, de musical, y yo empecé a cantar a los 4 años. Entonces, para mí fue fácil tener ese acceso a tener la confianza de hablar y cantar enfrente de la gente. Ok, siguiendo con las preguntas. ¿Cuál cree que es la mejora cuando nos sentimos estancados o frustrados, tanto en el instrumento? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Personalmente, ¿qué es lo que hago, por ejemplo, cuando estoy tratando de componer algo y no le encuentro el ritmo, no le encuentro la melodía? ¿Qué es lo que hago? Lo apago todo. No trato de seguir. Lo que sí hago, por ejemplo, si estoy componiendo, lo primero que hago es agarro el teléfono y del teléfono silbo y silbo la melodía. Luego me siento en el piano. Por ejemplo, les puedo tocar una composición mía que obviamente eso empezó con... Y eso lo grabé en mi celular y después me empecé a sentar y empecé a tocar la nota y bueno, los primeros días, ¿qué creen que pasó? Nada, no me pasó nada, no me salía nada. Hasta que un día voy al teléfono, escucho la grabación y ¡pum! Y eso fue porque los 7 días antes no me salía nada, no me salía absolutamente nada. Era un chenco total en mi mente. Pero hay días que en el cual te sientes inspirado, en el cual, por ejemplo, si estás practicando para una cosa difícil, si tienes que tocarla y no te sale, no lo hagas en ese entonces porque vas a crear una frustración innecesaria. Deja el instrumento y vuelve a repasarlo al día siguiente. Así es que, bueno, son cositas, ¿no?, que yo personalmente hago. Obviamente que a muchos tal vez no les funcione, pero eso personalmente es lo que hago yo. ¿Qué cuidados toma para no enfermarse, así como gripe o algo en la garganta? Obviamente, cero tomar cosas frías para un cantante, especialmente cuando está en medio de la ópera. He visto mucha gente que es extremadamente descuidada con su voz. Oh, vamos al bar después del ensayo, le metemos unos rones, o incluso una vez yo estaba yendo a mi ensayo y veo a este tenor fumando y yo digo, Dios mío, casi se me sale el alma, casi se me sale el alma. ¿Cómo puede un tenor, a no ser que el tenor esté con ansiedad de volverse barítono o un bajo grosso en Claro. el futuro? Pero obviamente uno tiene que tener ese sentido común de saber respetar al instrumento. Para un instrumentalista, obviamente, lo mismo pasa, no tienes que cuidar tus labios si necesitas los labios. Si necesitas las manos, obviamente no vas a ir a jugar básquetbol. Si eres un cantante, no vas a ir a gritar al estadio, a tu equipo favorito, sabiendo que al día siguiente tú tienes que cantar. ¿Y saben qué? Eso a mí me ha pasado cuando era chico. Cuando era chico yo era cantante y era cantante profesional cuando era chiquito, porque tenía obligaciones y me iba al partido de fútbol a gritar, a chillar para mi equipo, el poderoso Bolívar. ¿Y qué creen? Al final del partido estaba, ay, ¿por qué soy tan tonto? No debería haber gritado. No tenía voz y no podía cantar. Efectivamente, he arruinado mis 48 horas. Obviamente, un artista tiene que saber cuidarse, tiene que tener respeto al instrumento, cual sea el instrumento. Ok, otra pregunta.
Otra pregunta. Bueno, los ejercicios vocales que existen tienen que ser diferenciados. Obviamente la teoría, la técnica básica tiene que ser la misma, porque cada persona, cada cantante tiene que empezar de un cierto punto. Ya en el final, cuando ya tengas el acceso a la parte técnica básica, ahí te puedes enfocar en ejercicios vocales que tal vez te ayuden a crear una voz más jazzística o te ayuden a crear una voz más Broadway, musical, o te ayuden obviamente a crear la parte lírica que requiere más trabajo aún porque tienes que crear la impostación, la tesitura, la calidad tiene que ser, es un trabajo más meticuloso. ¿Qué es lo que le inspira a seguir con la música a pesar de diferentes tropiezos que ha tenido? ¿Qué es lo que me inspira? Ahora en estos días lo que me inspira es ver a mis estudiantes triunfar. No hay nada más remunerante para un profesor ver a sus propios estudiantes llegar a lugares que tú nunca has llegado. Por ejemplo, mi primer estudiante de canto, él tuvo la invitación de cantar en Broadway, en Nueva York, para un show que se llama Oliver, que es una obra musical, Oliver, y a él lo contrataron. Y yo me acuerdo el día que él me llamó y me dijo, Mr. V, tengo las noticias más tristes. Yo pensé que algo le pasó, pero me estaba poniendo una broma. Y me dijo, Mr. V, me contrataron en la audición para Oliver en Nueva York. Y yo me puse era tan emocionante que mi alumno esté ahí. Entonces, para mí, eso es lo que ahora yo veo, que los frutos que he construido con gente que he enseñado por años, ahora están mostrando sus frutos. ¿Cuánto tiempo le dedica a la música? Estoy 24.7 con la música. Toda la vida estoy con la música y a veces incluso mi esposa me riñe porque siempre estoy silbando, siempre estoy cantando, siempre estoy tocando el instrumento. Mi cerebro es música y nada más que música. Y bueno, no sé si tienen otras preguntas. Los muchachos están muchos ahorita preguntando si no quisieras escuchar pequeño extracto de algo cantado. ¿Qué tipo de música quisieran escuchar? Porque lo que deseas. Bueno, voy a cantar una canción original. ¿Qué les parece? Un pedacito, ¿está bien? Perfecto. Ok. Y esa es la canción que le dije a Cristian Castro que no la puede cantar. Todo te lo he dado, todo lo soñado, todo lo pactado en el corazón. Mientras me robaba un beso de tu sueño, tu alma captivaba toda mi ilusión para darte amor, mi pequeña flor, para darte amor, te juro que he borrado mis recuerdos, pues nadie en este mundo te puede dejar para darte amor. Y sigue así. Y tengo que calentar. No calenté, así que está. Bravo, bravo, bravo. Un aplauso virtual. Realmente muy contentos, muy contentos. Seguramente los estoy viendo ahorita aquí a los alumnos. Están con una sonrisa y están ahí porque realmente se ve que lo que haces lo haces con mucho amor y creo que eso es muy importante. Y ese mensaje lo diste y creo que todos están escuchando
ese tipo de mensaje, que eso creo que es importante, que ellos pueden llegar donde realmente ellos quieren, Así donde es. el ser humano no tiene límites, absolutamente. Los únicos Absolutamente. límites que lo metemos es la cabeza. La cabeza nos limita muchas veces, pero en realidad nosotros no tenemos límites. Y eso es muy importante, ese enseñamiento que estoy viendo de parte tuya. Realmente un agradecimiento muy grande, Pablo, porque bueno, estos jóvenes que están aquí, no lo digo porque ya los conozco, pero tienen, yo llegué a Honduras hace unos 5 años y realmente vi que los hondureños tienen un sonido, un sonidito, tienen algo particular. Yo no sé si es las baleadas o es el sol o es algo, pero estos muchachos, hay muchos muchachos muy, muy, muy talentosos que van a llegar seguramente muy lejos. Yo estoy Las muy contento baleadas. que tengamos una oportunidad de conocerte ahorita. Bueno, ellos por medio de virtuales y que próximamente ojalá nos podamos encontrar en persona y que puedas venir a la escuela, Claro. conocerlos y poder hacer algo también. Te invitamos con ¿Sabes qué, muchísimo Daniel? Aquí gusto. entre todos tus alumnos, tal vez en el futuro, tal vez podríamos hacer algo que es muy interesante, llevar una obra musical a Honduras, una obra Broadway, algo que yo te Ah, puedo sería decir lindísimo. y les Claro. digo a todos porque lo más interesante, por ejemplo, de Broadway, cuando tienes una licencia, porque tienes que tener una licencia para que te puedan, uh, para que puedas hacerlo. Cuando te dan la licencia, te dan todas las partituras de todos los instrumentos. Entonces tú preparas la parte musical, la parte Claro. orquestral, y nosotros podríamos trabajar eso tal vez en un No, próximo verano. seguramente. Algún tipo Pero de trabajo así así tenemos que es. hacer. Sería maravilloso. Sería muy lindo, muy lindo conocer a todos ustedes y sé que mucha gente, hay bastante talento en cualquier lugar que tú vayas, ya sea en la China, ya sea en Sí, Nepal, ya sea en sí. Katmandú, hay el talento innato de mucha gente y mucha gente que quiere salir adelante. Voy a responder una pregunta de Mía Cepeda que me ha mandado bastantes de los mismos chats. Me dice, ¿cuándo empezaste tu carrera no tenías miedo de todo lo que podía pasar? Obviamente he tenido miedo las primeras veces de poder, cuando salía a cantar. La gente te mira, la gente es extremadamente crítica de lo que tú haces. Y sí tiene que haber ese miedo, pero tienes que sobrepasar ese miedo y solamente salir. Como ya les dije, tienes que lanzarte a la pileta y nadar como sea, pero eso te va a ayudar, obviamente. Las dos últimas preguntas. ¿El miedo alguna vez que provocó un mal momento que recomienda para no tenerlo, para que no nos afecte? Lo que recomiendo es que te pase algo malo. Y tal vez eso suene feo, pero sí te tienen que pasar cosas para que tú aprendas a saber cómo salir por tu propia cuenta de algo que te ha pasado mal. Por ejemplo, para un cantante siempre va a haber el miedo de que se salga un gallo en la nota alta. Siempre va a haber ese miedo. Y espero que te pase alguna vez que te salga un gallo, porque tú vas a saber, oh, mira, no ha sido el fin del mundo, la gente no me ha tirado tomates, entonces va a estar bien. Ok. Otra pregunta. No, sí, las he escuchado, obviamente. Tengo dos hijos y sí las he escuchado. ¿Qué siente al finalizar una composición y consejo para componer? La composición es obviamente siempre netamente una inspiración. Como ya les dije, yo tengo un cierto método para componer. El método es siempre el silbado. Si el silbado está ahí y una melodía sale, entonces lo grabo inmediatamente. Y ahí, pam, pam, pararararara, pararararara. Y empiezo así, ¿no? Alguien me preguntaba algo con la mano izquierda. Obviamente, si tienes la parte teórica, puedes entender que los acordes vienen en grupos, ¿no? Las notas, si estás en ese nivel de estudio, entonces puedes entender que el acorde tiene bastantes notas. Obviamente puedes enriquecer el acorde con
séptimas, novenas, doceavas, no sé, lo que tú quieras, obviamente en el estilo que tú quieras componer. Ok. Cuando no utilizo acordes, ¿de dónde viene? La inspiración viene de diferentes cosas. Por ejemplo, puedo ver un accidente y en la autopista y quiero componer algo trágico, algo tenebroso o triste. Y bueno, obviamente viene de la inspiración interna. Para la relación con los músicos jóvenes, ¿y qué puedo aconsejar? Desearía que en algún momento, por ejemplo, sé que a mucha gente le gusta el reggaetón, sé que incluso Totalmente. le gusta lo que le dicen el perreo, que acá es conocidísimo, y obviamente en todo lugar No. hacen esas cosas que son... Pero ¿sabes qué, querido Daniel? Mi consejo a las personas que les gusta, y obviamente se respeta esto hasta cierto Claro, punto, se respeta hasta cierto punto, porque sí están creando algún tipo de arte, sí hay una pizca de arte, pero sí es arte. Es mejorar ese estilo. Si a alguna persona le gusta el reggaetón, entonces tienes que volverte, como ya les dije al principio, vuélvanse artesanos del reggaetón. ¿Cómo puede uno expandir el aire del reggaetón y volverlo más rico en la parte armónica? ¿Cómo puede uno crear unos acordes, tal vez hacer una fusión y poner acordes de jazz en el reggaetón? Tal vez uno puede jugar un poco más con la sincopación del ritmo. Tal vez una persona puede amalgamar un ritmo tal vez hondureño clásico y mezclarlo con un ritmo reggaetón. Son cosas que tú puedes experimentar, puedes hacer con la música, puedes ser un científico y crear cosas que son únicas. Incluso puedes crear tu propio sonido y llamarle lo que le quieras llamar. claro. Así es que así, querido Daniel, no sé si hay otras No, cosas que quieras realmente, preguntar. no, creo que estoy casi seguro viéndole las caras y bueno, los cientos de preguntas que están los alumnos, que ha sido realmente muy, muy importante. De verdad, espero que nos volvamos a ver aquí en persona, pero si no, tal vez próximamente podemos hacer otro pequeño encuentro. Vamos a hablar, a ver si te interesaría. Yo creo que los alumnos sí. Seguro que después de hoy, muchos de ellos van a informar si van a buscar en Google tu nombre y bueno, qué bien, o sea, van a comenzar a Claro. investigar y eso es muy importante también porque es una inspiración que les está dando y realmente solamente te agradecemos infinitamente, Pablo. Aquí con los alumnos, todos de la Victoriano López, son alumnos algunos pequeños y otros que ya van a terminar y dentro de poco, cuando termine el año, van a comenzar a elegir su futuro. Muchos de ellos seguramente van a continuar con la música profesionalmente, otros tal vez no profesionalmente, pero yo creo que la música no la va a dejar nadie. Y eso realmente es Claro. algo muy, muy Siempre, importante. siempre tengan la música ahí, porque la música abre fronteras, la música cambia la vida de otras personas. Somos afortunados de poder, y ustedes deberían sentirse afortunados que sus papás invierten en ustedes, sus papás tienen esa confianza de que ustedes pueden hacer algo que es fuera de lo normal, porque hay niños que solo van a la escuela y estudian matemáticas, pero no, o ciencias sociales o lo que sea. Nosotros tenemos la bendición de poder alegrar los corazones de la gente. Tenemos el poder de cambiar vidas a gente solo con un simple acorde. Entonces es importante saber reconocer el esfuerzo de sus padres, es importante saber reconocer el esfuerzo suyo y es importante tener el respeto a la música, es importante volverse artesanos musicales. Perfecto. Pablo, como última pregunta que me están haciendo, ¿cómo te pueden ubicar los alumnos? ¿Tienen redes sociales? ¿Te pueden en Sí, Facebook? Y- lamentablemente en el Facebook ya llegué al límite de los 5,000, entonces estoy creando una página que me pueda permitir recibir a más amigos, obviamente. Estoy en Instagram y eso tal vez te lo puedo pasar a ti que Claro, tus claro. estudiantes me Perfecto, puedan perfecto. los medios. ¿Ok? Claro que sí. Cualquier cosa, si alguien necesita alguna pregunta o algo urgente o inmediata, me la puede hacer a mí y yo me voy a abocar a ti, te lo voy a hacer por cualquier tipo de situación. ¿Está bien? Perfecto, Daniel. Un gusto haber compartido un poquito de mi vida. Muchísimas.
Y espero Gracias, que muchas tu servidor. gracias. Ok, Daniel. Claro que sí, un abrazo grande y un saludo de parte de todos nosotros aquí de Honduras. Y esperamos realmente volvernos a ver pronto aquí en Honduras y obviamente yo contigo en Bolivia, que también me Obviamente. gustaría. Querido Daniel, un gusto y que viva Honduras. Que vea Honduras, que vea la música. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, Adiós. querido. Adiós.